Las soluciones temporales nos ayudan, claro que sí, pero no nos satisfacen. Lo que queremos son soluciones definitivas para los problemas que de verdad nos afligen. Cuando Esdras y Nehemías, en el siglo VI a.C., repasaron la historia de Israel tras el regreso a Judea después del exilio en Babilonia, con el fin de dar una lección al remanente que había vuelto a la tierra prometida, resumieron varias épocas de la experiencia del pueblo diciendo en oración: «Entonces les entregaste en mano de sus enemigos, los cuales les afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, tu gran fidelidad, les enviaste libertadores, salvadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos». Esdras y Nehemías estaban convencidos de que el pueblo era incapaz de salvarse por sí mismo y que gracias a la intervención de Dios, ellos ahora podían contar una historia de más de 500 años. Pero la necesidad de salvación continuaba. Precisamente 500 años después de Esdras y Nehemías, los israelitas piadosos, que gemían no solo bajo el yugo de Roma, sino también a causa de la opresión interna de las castas sacerdotales y las exigencias de los rabinos farisaicos, suspiraban de nuevo por un Salvador, identificándole, naturalmente, con el Mesías, el ungido, tantas veces profetizado. Pero la salvación no podía ser solo material y militar. No servía para nada establecer un reino sobre unos corazones que permanecían no regenerados. Tanto María como José de Nazaret recibieron el mandato, por medio de un ángel, de poner el nombre de Jesús, Yeshua, a aquel que había de nacer. Era un nombre común que correspondía a Josué y traducido quiere decir Dios salva. La salvación es un don de Dios. Es inútil abrigar una confianza presuntuosa en las fuerzas humanas. La salvación de los justos viene de Dios, Él mismo es la salvación. En el 701 a.C., el rey asirio Sennacherib atacó la ciudad de Jerusalén. Todo parecía indicar que las murallas de la ciudad no ofrecerían suficiente resistencia ante un rey que venía de haberse apoderado de otras 45 ciudades amuralladas un poco más al norte y que 20 años antes ya había pulverizado el reino norte de Israel. Las murallas de Jerusalén resistieron, pero Sennacherib sitió la ciudad y logró que el rey Ezequías se rindiera, le entregara las ciudades circundantes y le pagara un tributo con tal de permitirle seguir siendo un rey vasallo de Asiria. Rendirse, claudicar y negociar para seguir siendo un vasallo. Así pasó con Asiria y así pasó con Roma. Israel necesitaba un Salvador, pero ¿dónde estaba? Yendo hacia atrás en la historia, siempre que Israel tenía el agua al cuello, Dios había intervenido para salvarlo. Dios salvó a David y por medio de David salvó a su pueblo de las manos de sus enemigos, como lo había hecho ya por medio de Saúl, de Samuel, de Sansón y de Gedeón. En el tiempo del Éxodo lo salvó a través de Moisés, y remontándose en el pasado se le ve salvar a los hijos de Jacob por intermedio de José, salvar la vida a Lot, salvar a Noé del diluvio. Así se comprende que en todo peligro inminente recurra Israel a Yahvé a fin de ser salvado, y se queje si no llega la salvación prevista. Jesucristo aporta a los hombres una salvación totalmente nueva, una salvación mucho más importante, no una salvación temporal que duraría unos años hasta volver a caer en manos de unos nuevos enemigos, como ya había pasado, sino una salvación eterna, definitiva, la salvación del alma. Jesús tiene inscrito en su nombre el objetivo de su vida, la salvación. Vino para salvar lo que se había perdido, para salvar al mundo y no para condenarlo. Él es la puerta, quien entre por ella se salvará. Y dijo el ángel a José: le pondrás por nombre Jesús. Seremos salvados de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte. Todos los males serán abolidos definitivamente.
Las aclamaciones litúrgicas del Apocalipsis lo testimonian. La salvación es de nuestro Dios y del Cordero. Qué alegría de los pastores al escuchar las palabras del ángel: hoy os ha nacido un Salvador. Seguramente no comprendieron en toda su profundidad esas palabras, como tampoco las comprendemos nosotros hoy. Pero no importa, no celebramos en esta fiesta nuestra comprensión del misterio, sino que celebramos la realización del misterio, el nacimiento del Salvador.